Vamos a tomar nuestros lugares, mis hermanos, para escuchar palabra de Dios. Gracias a Dios. El tema de esta noche lo vamos a tener en la pantalla. Ahí lo tienes ya. Sin culpa. Sin culpa. Amén. Así que debes de aprender a vivir sin culpa. ¿Sí? Si todavía tienes culpa acerca de algo que hiciste, de algo que pensaste, de algo que dijiste, entonces tú todavía no has entendido lo que es la gracia. La gracia es una vida en la cual creemos que Jesús ha llevado todas nuestras culpas. Amén. Así que levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción esta noche. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Constantemente te he dicho que la culpa, la condenación, la vergüenza jamás vienen de Dios. Amén. De tal manera que si tú estás teniendo cualquiera de estas tres emociones, quiere decir que hay algo de la palabra que tú no estás creyendo. Hay algo de la gracia que tú todavía no te estás apropiando. Así que este pacto, el pacto de gracia, es un pacto completamente diferente del antiguo pacto, el pacto de la ley. Ahora vivimos bajo la gracia y necesitamos entender perfectamente cómo funciona, cómo trabaja este pacto de gracia, y también debemos de entender qué es lo que lo detiene. La ley fue diseñada para reforzar la culpabilidad de las personas. De tal manera que si te estás sintiendo culpable, es que te has salido del pacto de gracia y sin darte cuenta, de una forma inconsciente, te has vuelto a sujetar a la ley. Cuando Jesús vino, Él vino a redimir, a liberar. Él nunca vino a culpar, a avergonzar a nadie, a condenar a nadie. Así que aunque lo más seguro es que tú y yo hayamos crecido en iglesias donde se nos enseñaba a través de la culpa, a través de la condenación: si no haces esto, Dios se va a enojar contigo. Inclusive tu mamá, tu papá pudieron haberte educado de esa manera: si tú haces esto, entonces Dios se enoja, Dios te puede maldecir si tú haces las cosas de esta manera. Así que realmente la Biblia no habla así. El nuevo pacto no habla de eso. ¿Sí? El antiguo pacto sí estaba basado en que el hombre hiciera las cosas a través de su esfuerzo, por tratar de evitar la condenación, la culpa, la vergüenza. Sin embargo, si tú y yo nos centramos en el favor de Dios hacia nosotros, entonces en vez de estar guardando las reglas, las leyes, tú y yo estaremos viviendo bajo la gracia. De esta manera y sin esfuerzo cumpliremos la misma ley de Moisés. Tu servidor nunca ha dicho que lo que era pecado antes ya se puede hacer ahora. No es cierto. Si lo entendiste de esa manera, entonces o me expliqué mal o tú lo comprendiste mal. Lo que era pecado sigue siendo pecado. Lo que la ley determinó como pecado, bajo la gracia sigue siendo pecado, con la diferencia de que si lo cometes, todo ese pecado es cargado a la cruz de Cristo. Y además, tú sigues siendo considerado justo, santo, limpio.
¿sí? Y que a través de tu fe en esta nueva creación que eres, entonces dejarás de pecar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que si te sientes condenado, si te sientes bajo maldición, este sentimiento nunca vendrá de Dios, ¿sí? Es la ley la que fue creada para provocarte culpa, vergüenza. Cuando tú dejas de cumplir un mandamiento, la ley provoca que te sientas mal. Fue diseñada de esa manera. Vayamos a Génesis 42:21 en la Biblia de las Américas, por favor. La palabra dice: entonces los hermanos de José se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, todo lo malo que te ocurre lo justificas por algo malo que hiciste. Ahora bien, en este tiempo todavía no están bajo la ley. Sin embargo, ellos saben que hicieron algo malo. Ellos no tienen una manera de redimir su pecado, y la culpabilidad viene sobre ellos. Así que sufrieron remordimiento de conciencia cada vez que pensaban en lo que habían hecho. De la misma manera, el pecado en nuestras vidas nos va a producir una conciencia culpable. Tú te sientes culpable de algo malo que hiciste. Eso te va a producir vergüenza, condenación. Nadie levante la mano, pero ¿habrá algo que hayas hecho en tu vida que te produce vergüenza? Esa vergüenza es el resultado de creer que lo que hiciste te define, cuando no es así. No te define lo que hiciste, te define lo que crees. Como piensa el hombre en su corazón, así es él, dice la palabra. Ahora, esto fue lo que Jesús provocó en aquellas personas que trajeron a la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Cuando ellos le dijeron: Moisés ha dicho que apedremos a estas mujeres, ¿tú qué dices? Jesús no podía decir: no obedezcan a Moisés, porque era como ir en contra de la ley. Y entonces se sabría que Jesús, o se pensaría que Jesús no venía de parte de Dios porque iba en contra de la ley. Tampoco podía decir: perdónenla, nadie le haga nada, ¿sí? O tampoco podía decir: apedréenla, porque ¿en dónde quedaría la gracia? ¿Dónde quedaría el amor, el perdón, la misericordia? Así que en Juan capítulo 8, verso 7, en la versión Reina Valera 60, vemos por qué Jesús les respondió de la manera que lo hizo. Dice la palabra: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto es muy importante, porque revela lo inteligente que es Jesús, y revela también que él estaba muy consciente de lo que Dios le mandó a hacer a esta tierra. Jesús pudo haber señalado a cada uno y decirle: tú la vas a apedrear, tú que también estuviste con ella en otro momento, o que estuviste con otra persona, o tú que hiciste. Pero eso hubiera sido condenarlos y hubiera sido culparlos, avergonzarlos delante de los demás. Jesús no hace eso. Por eso es que Jesús está pensando: ¿cómo detengo esto? Y entonces acude a la conciencia de cada uno de ellos. Ellos están bajo la ley, están bajo la ley que quieren apedrear a esta mujer. Debes de saber que cada vez que tú también culpas, juzgas, condenas a alguien, revelas que todavía estás bajo la ley. Y por eso es que cuando Jesús les dice en el verso 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No los miró retándolos,
No los miró como diciendo yo sé la vida de cada uno, aunque la sabía. Pero Él no vino a condenar a nadie. Debes de entender esta parte, porque mientras no lo entiendas, tú estarás juzgando y condenando a alguien. Tú empezarás a considerar que ciertas personas merecerían cierto castigo por lo que han hecho, dicho, ¿sí? Y que por lo tanto merecen un castigo. Pero bajo la gracia, no solamente ya no te condenas a ti mismo, sino que tampoco condenas a nadie más. Porque entiendes que así como Jesús llevó tus pecados, también llevó los de esa persona. Incluso aunque esa persona ni siquiera haya aceptado a Jesús, porque Jesús llevó los pecados de todo el mundo. La persona no ha entendido que necesita acudir a Jesús como Señor y Salvador. Pero tú lo entiendes. Por eso es que no condenas. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, y fíjate la frase que utiliza, acusados por su conciencia, no por Jesús, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que estos hombres eran muy conscientes de sus propios pecados. Cada vez que tú te llenas de culpa, de condenación, de vergüenza, vas a señalar más los errores de los demás. Así que aprende esto. Estoy juzgando a alguien, entonces es porque todavía estoy lleno de culpa yo. Hay mucha vergüenza en mí, hay condenación en mí. Y mientras haya culpa, vergüenza y condenación dentro de ti, la fe no va a trabajar a tu favor, porque la ley no es de fe. Es decir, solamente te dice no hagas esto y no hagas aquello. Pero yo no creo en Dios, no importa, nada más no lo hagas. No es de fe. No necesitas fe para cumplir la ley. Solo necesitas hacer lo que ella te pide o evitar hacer lo que ella te prohíbe. ¿Alguien está entendiendo cuál es la diferencia? Por eso es que el mundo que está bajo la ley, cuando tú les predicas a Jesús, ellos dicen, bueno, sí me he equivocado, pero ¿quién no se ha equivocado? Además yo hago muchas cosas buenas. Y empiezan a enumerar sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque están llenos de culpa y porque no necesitan fe. Solo necesitan hacer. Alguna vez yo escuché a una persona hablarle a otro hermano y decirle, yo no voy a la iglesia, pero hago más cosas buenas que ustedes. Y era verdad, era cierto. Pero aún con todas las cosas buenas que hacía, de todas maneras no será salvo, porque no tiene fe. Y la salvación solo es por fe. Y en la iglesia, aún gente que se dice creyente, es gente que hace muchas cosas buenas, pero no cree lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Y eso provoca que tengan remordimiento de conciencia. La conciencia constantemente los está acusando. De hecho, entre más te acuse tu conciencia, cuando vives bajo la ley, más tratarás de hacer cosas buenas, como para tener un contrapeso entre lo malo que has hecho y lo bueno que crees que te toca hacer. La culpa es un producto de tu mente, de tus pensamientos. Ocurre cada vez que te das cuenta de que has hecho algo contrario a lo que tú piensas que debiste haber hecho. La culpa disminuye tu valor personal, tu autoestima, te hace pensar de ti como malo, como injusto, como una persona de mal corazón. De esta manera ataca tu conciencia. Cada vez que crees o que tratas de creer la palabra, la conciencia interviene y te dice, por favor, si tú has hecho muchas cosas malas, ¿cómo crees que orar por un enfermo va a sanar? Tú, por favor, no. Tal vez a través de otro hermano, pero a través de ti no, porque tú has hecho muchas cosas malas. A nadie le ha pasado eso jamás, porque a tu servidor le pasaba mucho. O tratar de orar por alguien
inmediatamente la conciencia, o al menos una voz interna que yo confundía con la conciencia, me decía: ¿cómo vas a orar por esa persona tú, después de lo que has hecho? Si esa persona supiera que realmente lo que has hecho, ni siquiera te permitiría tocarla. ¿A alguien le pasó? ¿Nada más me pasó a mí? No, creo que nada más me pasó a mí. Pero la realidad es que cada vez que tratas de orar por alguien, cada vez que intentas incluso venir a predicar, la conciencia comenzaba a acusarnos, ¿sí? Esto es porque ese es el trabajo de la ley de Moisés: crear sentimientos de culpa en todos aquellos que creen en ella. Por favor, Romanos 3:19, pon atención en este pasaje. Dice: pero sabemos que a todo lo que la ley dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Tú estás bajo la ley? Porque si tú estás bajo la ley, entonces la ley sí te dice todo lo que ella, o todo lo que está escrito en la palabra, sí te lo dice a ti. Pero si tú no estás bajo la ley, no. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, la ley solo es aplicable a aquellos a quienes se les dio, aquellos a quienes han decidido estar bajo ella. Si estás bajo la ley, estarás también bajo la maldición de la ley. No hay nadie que haya cumplido la ley verdaderamente. Por lo tanto, la maldición de la ley viene sobre todo aquel que trata de cumplirla y obviamente no lo logra. Así que el propósito de la ley es mantener a la gente esclavizada, con remordimiento, con culpa, con condenación. Fíjate lo que dice Romanos 5:20. Por favor, pon atención para que lo entiendas. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? La ley fue dada para eso. Cada vez que tú escuchas a un predicador hablarte de cómo te tienes que comportar y de cómo te tienes que esforzar, aunque sea un excelente predicador, te va a meter en culpa, en vergüenza y en condenación. Y cuando lo haga, todo lo que Dios promete acerca de sanidad, de provisión, de prosperidad, de paz y de alegría, no vendrá sobre ti. No vendrá sobre ti, mi hermano. No porque Dios no quiera, sino porque tú te sujetaste, te sometiste a la ley. ¿Sí? Dice la palabra que te será dado lo que oís, te será añadido lo que oís. Dice la palabra que tengas cuidado con lo que escuchas, porque te será añadido aquello que escuchas. De tal manera que no es inocente. No puedes decir, bueno, yo solamente me quedo con una parte. No, mis hermanos, va a terminar envolviéndote y va a terminar o va a provocar. Te puedes dar cuenta en esto: provoca haciéndote juzgar a alguien. En ese momento ya deberías de darte cuenta, ya no estás bajo la gracia, ya estás bajo la ley. Y en estos tiempos en que el mundo está en pandemia, la sanidad no te podrá alcanzar, no porque Dios no quiera, sino porque tú has decidido estar bajo la ley. Y bajo la ley, uno de los resultados es la maldición de enfermedad, la maldición de escasez. Así que deberías de estar atento a aquello que estás escuchando. Primera de Corintios 15:56, pero por favor en la Nueva Versión Internacional. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Sin ley, sin mandamientos, el pecado pierde fuerza, porque no estás luchando contra nada, no te estás esforzando contra nada. Pero en cuanto te dicen no hagas esto, empiezas a luchar
por no hacerlo. Y el mandamiento, el pecado cobra mucho poder, mucha fuerza sobre ti, provocando que no puedas dejar de realizar ese acto pecaminoso, y de esa manera es como llegan hacia ti todas las maldiciones que encontramos en Deuteronomio 28 del 15 en adelante, ¿sí? Así que la ley vino para mostrarle al mundo entero que es culpable ante Dios y que necesitan de un Salvador. La ley tiene ese propósito, enseñarle al mundo que no hay ni uno solo que haya cumplido la ley y que todos necesitan un Salvador. Para eso entró la ley, para que pudieras darte cuenta que tú solito no puedes, que necesitas de Jesús como Salvador. Romanos 3:23, te lo sabes de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Todo lo que Adán y Eva tenían antes de la caída: salud, provisión, victoria, paz, alegría. Todo eso forma la gloria de Dios. Pero todo aquel que ha decidido estar bajo la ley es un pecador, destituido, sin alcanzar la gloria de Dios. Así que, en cambio, la gracia ya no te condena. En el momento en que tú dices, bueno, si sigo conforme a la ley, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo alcanzar las bendiciones de Dios a través de mi esfuerzo, reconozco que necesito un Salvador. Cuando tú mismo te declaras pecador, una persona que ha roto la ley, en ese momento reconoces que necesitas un Salvador. Y entonces es allí donde cada uno de nosotros hemos recurrido a Jesús. Jesús no condena a nadie. Durante su vida en la tierra, nuestro Señor tuvo muchas oportunidades para condenar a las personas, pero en vez de juzgarlos, les perdonó, les mostró gracia. Estos hombres que trajeron a esta mujer, Jesús pudo haberles dicho: a ver, como se están yendo, no, espérenme, no se vayan. Ya reconocieron que han pecado al momento de irse, así que se me ponen aquí enfrente todos, y yo, que no tengo pecados, los puedo matar a pedradas a ustedes también. Pero Jesús no hace eso. Jesús los deja ir, deja que se vayan, ¿sí? Él sabía los pecados de cada uno, no los condena. Simplemente les dice: bueno, el que no haya pecado de ustedes, que tire la primera piedra. Jesús sabe cómo trabaja la ley. La ley trabaja a través de los recuerdos, de la conciencia. Y cada uno empezó a recordar lo malo que habían hecho. Y por eso dijeron: no, es que si le tiro la piedra a la mujer, también Jesús tiene derecho a tirarme la piedra a mí, ¿sí? Así que la ley nunca te quita la conciencia de pecado. Te hace pensar que eres indigno, injusto, malo, inmerecedor de bendiciones, que no mereces la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Estas señales vendrán sobre los que creen, ¿sí? Impondrán manos sobre los enfermos, sí, sanarán. Pero inmediatamente entra la conciencia. Cuando vives bajo la ley, inmediatamente el remordimiento de conciencia o la conciencia de pecador viene y te dice: por favor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo crees que contigo va a funcionar? ¿Qué no ves? Funcionaba con Jesús, pero Jesús no pecó. Pero tú has pecado demasiado, ¿sí? Así que mira lo que dice Hebreos 10, verso 1 al 4. Pon atención en esto, porque es la razón por la que oras y no recibes, porque la conciencia te acusa. Dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Cuándo?
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Por lo tanto, tú estás recordando continuamente que eres un pecador, que eres un malvado. Vienes, haces el sacrificio, dejas el cordero, y aunque el sacerdote te llama inocente, santo, justo y limpio, tú te vas recordando que apenas hace un año viniste y traías una listota de pecados, y ahora un año después vuelves a venir con un montón de pecados, de recuerdos de pecados en tu mente. ¿Sí? Entonces, dice el verso 2, fíjate: de otra manera, si pudiera hacerte perfecto el estar confesando continuamente tus pecados. ¿Cuántos de ustedes se la pasan confesando diariamente sus pecados? En vez de hacerles un bien, les va a hacer un mal, porque no estás poniendo tu confianza en el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Te estás recordando a ti mismo quién eres: pecador, malo. Y como te estás recordando continuamente que eres malo, tu conciencia es la conciencia de un pecador. Y la palabra dice que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Si tú sigues pensando de ti como pecador, entonces seguirás actuando como pecador, seguirás pecando. ¿Sí? De otra manera, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero realmente todo eso de confesar tus pecados diarios realmente no te limpian. ¿Por qué no te limpian? Porque dice la palabra que para que se te pueda perdonar un pecado, debe haber derramamiento de sangre. Y Jesús ya derramó su sangre hace 2000 años, pero tú no crees que tus pecados entran en ese sacrificio. Tú crees que tienes que confesarlos para que se te perdonen. Y ya no habrá más derramamiento de sangre por los siguientes pecados. Y te estará produciendo una conciencia de pecado. Verso 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lo malo es que contigo no es cada año, diario. Yo recuerdo, y nos sucedió aún en la iglesia, aquí en Rema, que cuando veníamos para iniciar un servicio, antes que nada decíamos: Señor, perdónanos nuestros pecados, porque pensábamos que era lo primero que teníamos que hacer para que Dios pudiera manifestar su presencia. ¿Alguien recuerda eso? No hace mucho todavía, hace algunos años atrás así era. Cada servicio pedir perdón por los pecados. ¿Sí? Y hablando acerca de la ley, ellos derramaban sangre de animales. Dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitarlos, solo los cubre. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene el efecto contrario. Mira lo que dice el mismo capítulo, verso 12. Pablo, que a criterio de tus servidores es el autor de Hebreos, porque no hay la certeza de que lo sea, pero para tu servidor sí hay esa certeza. Nada más que te lo digo así, por si alguien un día te pregunta quién es el autor de Hebreos. No está muy claro, pero por la manera en que está escrito seguramente es Pablo. Lo está escribiendo igual que todas sus cartas. Ahora dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados pasados, presentes, futuros, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, está en reposo. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que bajo la gracia todos tus pecados están perdonados. No hay culpas.
No hay culpas. Alguien cometiste un error, dijiste sin querer algo que ofendió a alguien, o alguien se sintió ofendido por eso. Hermano, debes de recordar, eres sin culpa. El enemigo trata de hacerte sentir culpable para que tu fe no trabaje, porque la fe depende mucho de la conciencia. Y mientras te sigas sintiendo pecador, la fe no va a trabajar. La fe es para los hijos de Dios, justos, santos y limpios. Y mientras tú creas que no lo eres, la fe no trabajará para ti. La fe en Jesús transformó la vida de Zaqueo. ¿Alguien recuerda? Jesús no le dijo, es tu deber devolver lo que robaste. Y eso que Zaqueo sí había robado. De hecho, todo publicano robaba. Todo publicano era un cobrador de impuestos. Cuando alguien trataba de introducir a la ciudad un producto que no se producía en la ciudad, tenía que pagar impuestos, los cuales iban a Roma. Y los publicanos de pronto decían, a ver, ¿qué es lo que quieres meter a la ciudad para venderlo? Y ellos sabían, este artículo tiene que pagar un impuesto de $1, por decirlo de una manera. Pero ellos no decían eso, ellos decían, bueno, por este vas a pagar $5. 4 eran para ellos. Y $1 el justo que era por el producto que estaban introduciendo. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, Zaqueo, cuando viene el Señor y simplemente con estar con Él, Zaqueo es transformado solamente por la presencia de Jesús, por la palabra de Dios. Y él dice, si algo le he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Como diciendo, la verdad es que sí se lo he robado a alguien. Jesús no le dijo, lo tienes que hacer. Y luego dijo también, y de lo que me quede, la mitad doy a los pobres. Jesús no lo cambió, no lo acusó, no lo condenó. Así es como trabaja la palabra de Dios en tu vida, sin condenación, sin culpa, sin producirte vergüenza. Y de esta manera es como te transforma en lo que Cristo es. ¿Sí? Así que bajo el nuevo pacto de gracia lo mismo sucederá con nosotros. Nos va a cambiar solo por tener contacto con su palabra. No te va a culpar. Él va a quitar toda condenación, toda vergüenza que se haya producido. Romanos 8:1, por favor. Fíjate bien. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna. Si esa persona que a ti no te gusta cómo actúa, cómo habla, cómo se viste, esa persona que a ti no te gusta cómo se comporta, ¿cuánta condenación tiene de acuerdo a la palabra? Ninguna. No solo tú no tienes ninguna, sino aquella persona con la que tú te sientes incómodo, con la que dices, es que no me agrada. Aunque no te agrade, no tiene ninguna condenación. Jesús dice, no hay ninguna condenación. Pero a veces tú dices que eso no se hace, no se debería de comportar de esa manera. ¿Somos cristianos o no somos? Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con lo que escuchemos. Si no están enseñando bajo la gracia, córtalo, vas a regresar y regresará la maldición también. Mira lo que dice Juan 3:17. Acuérdate de esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? No hay condenar. Condenar a alguien es declararlo culpable y anunciar un castigo sobre esa persona. Pero Jesús no vino a declararnos culpables. Ninguno de los presentes es culpable de nada. La ley no tiene ternura.
es inflexible, no tiene compasión por la debilidad humana. Mis hermanos, ¿tienen problemas con un pecado, con un mal hábito, con un vicio, con una adicción? Lo peor que puedes hacer es condenarte a ti mismo. ¿Es tu hijo? ¿Es alguien cercano a ti? Deja de condenarlo. Deja de decirles que eso está mal. ¿Cómo es posible? Jamás me lo imaginé de ti. Y tú, no lo condenes. Lo único que vas a lograr es amarrarlo más a la adicción, al pecado, al mal hábito. ¿Recuerdas esta mujer que vino, que trajeron porque la encontraron en el acto mismo de adulterio? Jesús no la condenó. ¿Cómo es posible? Si no estoy yo aquí, te matan a pedrazas. Y bien merecido que lo tenías, porque eso que andas haciendo no está bien. No, Jesús no dijo nada. ¿Te fijas cómo no? Jesús nunca se centró en el pecado. Jesús se centra en la persona. Porque después, primero le dice, ¿alguno te condenó? Ella dijo, no, ninguno, Señor. Él contestó, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Como no te condeno, te doy el poder para no volver a pecar. Si tú condenas, realmente estás provocando que la persona quede atada a ese pecado y que no pueda soltarse de él, de esa adicción, de ese mal hábito. ¿Sí? Por eso es que no debemos ni condenarnos ni condenar a alguien. Hiciste algo indebido, Señor, gracias porque este pecado está en la cruz de Jesús. No estoy de acuerdo con él, pero te agradezco que soy libre de él gracias a ti. Me has perdonado y acepto el perdón. No acepto culpa, ni vergüenza, ni condenación. Creo que soy libre de ello en el nombre de Jesús y estoy listo para seguir disfrutando de tu gracia. Y verás cómo el pecado pierde poder inmediatamente. ¿Sí? Así que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar. Entró a la casa de un pecador, entonces él también es pecador. ¿Cómo es posible que no le diga nada? Sabes que cuando recién fundamos Rema, una familia se fue porque decían, es que el pastor no es duro contra el pecado, no predica contra el pecado. Jesús no predicaba contra el pecado. Jesús predicaba la gracia de Dios, el perdón, la misericordia. Este era un buen momento tanto con la mujer encontrada en el acto de adulterio como con Zaqueo. Pero no se centra en el pecado, se centra en las personas. Cuando la mujer se va, lo primero que Jesús dice es, yo soy la luz del mundo. Yo he venido aquí para que todos sean alumbrados en su interior. Y se den cuenta que la razón por la que pecan es por la cantidad de tinieblas que tienen en ustedes. Las tinieblas, mis hermanos, son sinónimos de ignorancia de la verdad. ¿Sabes que pecas porque ignoras la verdad? Por ejemplo, algunas de las personas conocidas por nosotros van a celebrar entre el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre la muerte. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ignoran la verdad. La ignorancia de la verdad son tinieblas. Cuando la verdad llega, las tinieblas huyen. Mientras tanto, las tinieblas seguirán trabajando en las personas. Jesús está diciendo, esta mujer peca, ha hecho lo malo que hizo porque está llena de tinieblas, pero para esto vine yo, a alumbrar su interior, no solo de ella, sino de cada uno de mis hijos, de todos aquellos que creen en mí. Todo lo malo que haces, todas las cosas raras que haces, son el resultado de las tinieblas que tienes en tu interior. ¿Sí? Esa es la razón. Cada vez que encuentras a alguien y dices, pero ellos ¿por qué hacen eso? Porque están llenos de tinieblas. Porque, por cierto, hoy en nuestro país es un día en que se celebra mucho a un santo, aquí le llaman así,
un santo llamado San Judas Tadeo. ¿Sí? Pero pastor, ¿por qué lo hacen? Por ignorantes. Todos ellos que adoran a este ser o a esta figura, lo hacen sin haber leído nunca lo que dice el evangelio, perdón, no es el evangelio, lo que dice la carta de San Judas. Esa carta que tenemos en la Biblia es Judas Tadeo, hermano en la carne de Jesús, hijo de José y de María. Sí, ese es Judas Tadeo. Digo, para que se los informes a cualquier persona. No puede ser, sí. Y la carta de Santiago no es otro más que Jacobo, hermano en la carne también de Jesús, hijo de José y de María. Pero esas personas que adoran a este supuesto Judas, porque no es el mismo, ¿sí? Digo, no es el mismo el que ellos adoran. En una ocasión, Aarón hizo un becerro de oro y le dijo al pueblo de Israel: este es Yahvé que te sacó de la tierra de Egipto. Y ahora yo te pregunto, ¿en serio? ¿Ese era el Señor Dios que lo sacó de Egipto? No, pero así dijeron, este es. ¿Sí? Muchas veces la gente va a decir, este es el Dios. Y el hecho de que le pongan Yahvé, o el hecho de que le pongan Jesús, o que tomen el nombre de uno de los personajes, discípulos de Jesús, no quiere decir que realmente sea así. Así que te lo informo nada más para que sepas. La carta de San Judas, cuando alguien viene, en una ocasión vino la mamá de un hermano de la iglesia y la saludé, le di la bienvenida y ella me dijo: yo soy adoradora de San Judas Tadeo. Si hablan más de San Juditas, porque así me dijo, yo me voy. Yo le dije: no, usted llegó al lugar perfecto. Aquí hablamos de la carta a San Judas a cada rato. ¿Usted ya la leyó? Y se me quedó viendo y sonrió y dijo: no. Le dije: ya ve, y eso que según usted es adoradora. Y la senté y le traje una Biblia y le dije: mire, esta es la carta de San Judas Tadeo, léala. ¿Sí? Con esto le estaba diciendo: ya ve, ni siquiera conoce lo que está adorando, que es la ignorancia. ¿Sí? Ahora, las personas habían condenado ya a esta mujer encontrada en el acto de adulterio. Las personas habían condenado ya a Zaqueo. Nadie se juntaba con él. ¿Sí? Pero Jesús no necesitó decir una sola palabra. Su sola presencia fue suficiente para hacer que Zaqueo cambiara su forma de vivir. Así que predicar, demostrar el evangelio de la gracia a través del amor hace que el poder de Dios se manifieste. Mientras que en el antiguo pacto es culpa y vergüenza, en el nuevo pacto es amor. En el nuevo pacto es perdón y misericordia, gracia. ¿Sí? La iglesia ha dejado de compartir la gracia de Dios. Ha dejado de enseñar perdón y gracia. ¿No has visto a algunos hermanos cómo juzgan y condenan a las personas? Y no tienes que ir a sus iglesias, solamente mira lo que suben en su Facebook. ¿Sí? Dios aborrece al varón que se echa con varón. Pastor, así dice la Biblia. Pero Dios mandó a su Hijo para perdonar ese pecado de cualquier varón que haya tenido relaciones con otro varón, o de cualquier mujer que haya tenido relaciones con otra mujer. El Señor los perdona. Y si ellos se acercan, si tú y yo les permitimos que se acerquen y les decimos que Jesús llevó sus pecados en la cruz y que quiere cambiar sus vidas, pero Él, no nosotros, y que será Él quien los cambie, créeme, estas personas entrarán. Y al igual que Zaqueo, que no tenía un problema de homosexualidad, sino que era ladrón, pero fue cambiado en un hombre honesto por la sola presencia de Jesús, también estas personas serán cambiadas, no por ti ni por mí, sino por la presencia de Jesús, de la palabra.
La ley se enfoca en tu esfuerzo, en tu desempeño. ¿Sí? Incluso no hay líder que pueda quedar sin culpa cuando confía en la ley. Acuérdate de estos hombres que trajeron a esta mujer delante de Jesús. Seguramente eran los que a los ojos de los demás eran más puros, más limpios. Así que trajeron a esta mujer. El comité de varones de esta ciudad, de varones que aprobamos y estamos de acuerdo con la ley y estamos en contra del pecado, te venimos a preguntar: a esta mujer Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y Jesús le dice: pues el que esté limpio de pecado tire la primera piedra. Y ellos, los justos, los limpios, los representantes líderes, fueron condenados no por Jesús, sino por su propia conciencia. Porque cuando te centras en la ley, eres muy consciente del pecado. Cada vez que juzgas a alguien, te vuelves muy consciente del pecado, de lo malo, y abres las puertas para cometer ese mismo pecado tú. Por eso la palabra dice que no juzguéis para que no seas juzgado. Si juzgas, mañana serás juzgado del mismo pecado. ¿Sí? Así que Salmo 34:8, por favor. Dice la palabra: gustad y ved que es bueno Yahvé, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Dichoso el hombre que confía en él. No dice será condenado. Dichoso, confiar en él, creer en él, tener fe. Segunda de Corintios 5:18, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El sábado predicamos esto con el grupo de alabanza. Jesús provocó que el Padre y nosotros nos reconciliáramos. Dios mandó a su Hijo y dijo: ya no quiero problemas con ustedes. Y extendió la mano: quiero hacer la paz con ustedes. Y cada vez que aceptas a Jesús, hacemos la paz con Dios. ¿Recuerdas cuando los pastores en el nacimiento de Jesús estaban cuidando sus animales, pastándolos en el campo? Y apareció un ángel y les dijo: os ha nacido en Belén el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Sí? Y entonces aparecieron más ángeles y hicieron un escandalazo y empezaron a decir esto. Dice: bienaventurados los hombres, dijo así: paz en la tierra a los hombres, ¿sí? Y buena voluntad para con ellos. Yo sé que tú lo has escuchado diferente, porque la radio lo dice: en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No dice así la Biblia. La Biblia dice: en la tierra paz. Es decir, Dios está diciendo: con la tierra hago paz, tengo buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesús. Con esto está diciendo: a partir de hoy quien crea en Él es justo. A partir de hoy quien crea en Él ya no necesita sufrir la maldición de la ley. Por lo tanto será sano, por lo tanto será próspero, provisto, tendrá paz, alegría, buena relación familiar. Todo esto es el resultado de haber sido reconciliados con Dios. Y ahora Dios dice que te ha dado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Es decir, ve y dile a la gente que Dios ya les perdonó todos sus pecados. Lo único que tienen que hacer es creer en Jesús. Si creen en Jesús, no solamente serán salvos, la enfermedad, la pandemia ya no tendrá poder sobre ellos. No solo eso, la escasez, la mala economía por la pandemia ya no tendrá ningún poder sobre ellos. La depresión, la tristeza,
el dolor, la angustia, que ha producido también tantas muertes y tantos enfermos, tantos problemas, tampoco ya tendrán poder sobre aquel que acepte a Cristo. Es decir, me reconcilio contigo y te encargo que le digas a los demás que no estoy enojado ya con nadie estoy enojado, pero que la única manera en que se hace efectiva esta reconciliación es a través de creer en Jesucristo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, Dios nos ha encargado el ministerio de Jesucristo, la gracia, no el ministerio de la ley, la condenación. ¿Por qué condenas a la gente? ¿Por qué le echas en cara sus pecados? ¿En serio? ¿Eso crees que es a lo que te mandó el Señor? Había un hermano hace algunos años que se la pasaba condenando a los hermanos y él me decía, es que el celo de Dios me consume. No es cierto. Es la ley, la condenación que él mismo tenía dentro. Romanos 5:18, por favor. Mira, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Sí? ¿Por qué vino la condenación? Pues por el pecado de una persona. De la misma manera, por la justicia de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Te vuelvo a recordar, nosotros no adoramos, no celebramos Día de Muertos, no celebramos Halloween, porque eso es muerte. Y la muerte es el resultado del pecado. La muerte no es solamente que un día te vas a morir. La muerte es enfermedad. Entró la muerte y entró la enfermedad. Entró la muerte y entró la escasez, la pobreza. Entró la muerte y empezó la depresión, la angustia, el dolor, los problemas familiares. Todo es el resultado de la muerte. Constantemente la palabra dice que si has aceptado a Cristo, has sido trasladado de muerte a vida. ¿Cómo me voy a ir a celebrar la muerte? No puede ser. ¿Sí? No puede ser. ¿O cuántos de ustedes desean regresar, ser trasladados de vida a muerte ahora? No puede ser. A pesar de que hace un par de años un cantante famoso decía, pues hay que redimir esta fiesta. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, Cristo nos saca de la muerte, nos pasa a la vida, y en vez de celebrar la vida nos vamos a ir a celebrar la muerte. No puede ser. ¿Sí? Así que la gracia, la verdad, es el ministerio de Jesús. El pecado, la muerte, separó al hombre de Dios, pero Jesús nos volvió a reconciliar. Reconciliarse es regresar a Dios. La gracia de Dios nos restaura en la relación que se había cortado entre Él y nosotros. Segunda de Corintios 3:2, y vamos a leer un poquito extenso el siguiente pasaje. Trataré de ir explicando, pero por favor pongan atención. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Fíjate verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si puedes enseñar, si puedes dar, todo es el resultado de lo que Cristo ha hecho en ti. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora sí, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de los mandamientos, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra, la ley mata, pero el Espíritu
vivifica. 7. Y si el ministerio de muerte, es decir, la ley, grabada con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación, es decir, la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Sí? No debes de luchar por agradar a Dios. A través de Cristo le agradas. Has ganado sus bendiciones por lo que Jesús hizo, no por lo que tú puedas hacer. ¿Sí? Así que debemos de desenseñarle eso a la gente. El Señor te ama, ya murió por tus pecados. Si tú lo aceptas, te perdonará tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea que ya puedo hacer lo que quiera. Si realmente crees, la evidencia de que has creído será que tus acciones serán congruentes con lo que Dios quiere. ¿Sí? Así que de esta manera, centrarse en el amor y en el perdón de Dios es más efectivo que condenar a las personas, que culparlas. Si te culpas a ti mismo, la ley no trabajará para ti. Perdón, la fe no trabajará para ti. La ley sí, te traerá la maldición. Romanos 7:6, todavía para que te quede más claro. Ahora estamos libres de la ley. Ya no estamos sujetos a ella, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque ya no debemos de buscar la ley, porque conlleva condenación, culpa, vergüenza. Tus hijos van a crecer tímidos. Tus hijos se van a sentir menos. Van a ser víctimas de vicios, de pecados. Todo por estar viviendo bajo la ley. Así que enfócate en Jesús y en lo que Él hizo para proveernos salvación, paz y alegría. Así que ni Jesús ni Pablo condenó a las personas por pecar, sino que siempre los corrigió con amor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Les recordaron quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Constantemente Pablo le está diciendo a la gente: ustedes son justos, santos y limpios. Ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados a través del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, así que no permitamos que entre la culpa y la vergüenza. Te va a afectar. Cuando tú te sientas culpable, vas a condenar a la gente más cercana a ti. ¿Quieres saber qué tan culpable, qué tanto crees en la ley? ¿Cómo tratas a tus seres queridos? ¿Sacándoles constantemente sus culpas, sus pecados, sus fallas? ¿O a pesar de que te desesperas, o a pesar de lo que ellos hacen, sigues recordándoles que son santos, justos y limpios? Condénalos y se van a amarrar más mal al mal hábito. Ámalos y estarán centrándose en Jesús. Estarán adquiriendo perdón, confianza, y estarán soltando el pecado, la adicción, el vicio. Así que ahí donde estás, dile: Señor, ya no quiero condenar a nadie.
Ya no quiero, Señor, ni yo vivir bajo condenación, pero tampoco condenar a nadie. Gracias por haber llevado mis pecados en la cruz. Gracias porque hoy no soy culpable de nada. Y cuando falle, seguiré siendo santo, justo y limpio. Y cuando vuelva a pecar, volveré a ser justo, santo y limpio, porque aún ese futuro pecado estará incluido en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y su sangre estaré recordando constantemente cómo cubre toda maldad, cómo me ha limpiado de toda maldad, de todo pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. No dejes entrar nunca la culpa. Procura nunca culpar ni condenar a nadie. Todos necesitan conocer al Dios de amor que te ha transformado la vida a ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ponte de pie, levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. A partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a nosotros sin culpa, sin condenación, no aceptando la vergüenza. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga.